¿Qué pasa, chicos? Lo siento que no he estado subiendo mucho por aquí e incluso hasta el canal principal recientemente. La verdad que el calor me ha estado matando, muchísimo trabajo y un par de problemas en mi vida también. Voy a explicar en un vídeo que viene pronto, pero básicamente tengo problemas en el taller. Sí, voy a dejarlo ahí para hoy. El IVECO, todo el mundo quiere saber qué le pasa. No estoy subiendo un vídeo en el canal principal este fin de, porque quiero que los vídeos son interesantes. Quiero vídeo de calidad. Tú me has visto hacer mucho del interior ya, pues ha pasado horas y horas y horas siguiendo con el interior hasta que está medio terminado y estamos al punto de moverlo. No quiero subir otro vídeo. Tengo una cita en Algeciras para pintarlo y voy a estar bajándolo ahí pronto. Básicamente aún hay bastante trabajo. ¿Qué más hay que hacer? Hay un par de cosillas que tengo que soldar un poquito. Es igual los dos lados. Como puedes ver, está todo solucionado aquí. Que puede ser que es la primera vez que estás viendo este proyecto, pues estaba súper podrido. Casi todo el trabajo está hecho ya. El problema que he estado teniendo es que trabajando afuera en el sol durante agosto en el sur de España ha sido brutal. Entonces tengo que terminar esta unión aquí. He estado tapando todo esto aquí porque dicen que va a llover. Bueno, que han dicho que iba a llover hoy. Es que casi nunca llueve aquí, pero suponemos que mañana viene lluvia, entonces he estado tapándolo, pero está por ahí. Entonces, ¿qué más hay que hacer? La tapadera del generador está casi terminado. Aquí dentro, bueno, estoy guardando las herramientas. Aquí dentro tengo que poner el depósito de agua y el depósito de gasolina dentro otra vez. Pero aquí dentro he estado a tope desmontando porque he cambiado de esta manera aquí. Entonces tengo que volver a hacer todo el cableado básicamente. Estaba horrible en todas formas. No es mucho trabajo, no es muy complicado. Entonces eso es lo que voy a hacer. No quiero mostrar demasiado del interior porque es del vídeo del canal principal. Entonces, que no puede ver todo. He hecho mucho. El techo solar está cambiado. Y he estado cambiando casi todo a madera gris. El suelo estaba terminándolo en el último vídeo y está quedando guapísimo. Con todos los perfiles de aluminio. Y armarios. Pero básicamente estoy quedando sin tiempo. Hay un mes hasta que necesito terminarlo. Y no sé cuánto tiempo va a estar en el taller de pinturas. Yo no voy a pintarlo. Va un amigo mío en Algeciras. Tiene un taller ahí. Yo confío en él totalmente. Tiene un taller grande donde puede pintarlo en el interior. La cosa que he estado pensando, preocupándome, es el tema de dejando la cabina rojo. Es que el interior lo ha hecho todo rojo, gris y blanco. Pues aquí fuera me gustaría hacerlo negro, blanco, gris y rojo. Quedaría mucho más guapo todo gris. Que va gris, nada gris, del color Audi. Esa es mi idea. Bastante ligero para que no se caliente demasiado en el sol. Ok, hay una cosa más que es súper emocionante. Tenemos merchandising. Es un diseño totalmente nuevo. Es la primera vez que hemos hecho un diseño específico para el canal de cerveza y gasolina. Vamos a estar imprimiendo estas camisetas en España, actualmente en una empresa de un amigo mío. Están microperforados para que no se suda demasiado. Es ligero el diseño, súper buena calidad. Las camisetas, como puede ver, son de buen tamaño, son de buena calidad. Van a salir en 15 euros.
Lo que voy a estar haciendo es versiones limitadas. Yo creo que vamos a hacer un máximo de 100 de estas camisetas. 10 o 20 a la vez. Yo tengo como 10 vendidos ya. Entonces, el primer golpe vamos a hacer 20. Si tú quieres una camiseta de estas, cerveza y gasolina, pues pónmelo en comentarios aquí con la talla que quieres, la cantidad, y vamos a hacer una lista y vamos a imprimir un montón y enviarlos desde aquí, no de las tonterías que hemos tenido con la página de merchandising que tenemos ahora, que parece que las cosas vienen de América, no están bien hechos, en fin, un desastre. Bueno, chicos, lo siento que no es un vídeo de verdad, que es una actualización. Estoy trabajando todavía, es sábado, hace calor en todas formas, aunque ahora es septiembre. Pero estoy a tope, no te preocupes, estoy bien, sigo vivo. Más vídeos muy pronto. Este invierno voy a estar a tope haciendo vídeos. Entonces vamos a subir este canal, vamos a vender el merchandising y vamos a compartir el mundo de cerveza y gasolina con más gente y crecer la familia. Saludos, chicos, adiós.